Hola, bienvenido. Nos encontramos una vez más para seguir desarrollando este importante tema que estoy seguro les va a ayudar muchísimo en su trabajo, en su aula de clase, en las funciones que desempeñan cada día. Ok, si aún no te has suscrito al canal, bueno, este es el momento para hacerlo. Da un clic ahí en suscribirse. También debes darle un clic a la campanita para que así puedas estar enterado cada vez que suba algún contenido, algo que te pueda ayudar, que te pueda edificar, que te pueda servir para crecer y ser mejor cada día en todas las áreas de tu vida. En las lecciones anteriores aprendimos cómo entrar al cerebro. Entonces hoy podemos decir que ya estamos dentro del cerebro, ya estamos en el tálamo. Bueno, imaginando entonces que estamos dentro del cerebro, te doy la bienvenida al órgano más bello, al órgano más complejo de todo el cuerpo humano. Si hemos estado dando nuestra clase, hemos estado enseñando y logramos entrar al cerebro, eso es un indicativo de que hemos hecho un buen trabajo. Hemos logrado convencer a los filtros atencionales de que nuestro mensaje, lo que estamos diciendo, lo que estamos enseñando realmente es importante. Por ello el mensaje fue enviado a la parte interna del tálamo, que se encuentra en el centro del cerebro. Es una estructura clave para la comunicación, para la comprensión y obviamente para el aprendizaje. Cuando la información llega al tálamo, allí se redirecciona según el tipo de información. Podemos decir que es el tálamo el que decide a cuál de las diferentes áreas de la corteza cerebral va a ir un mensaje en particular. Todo lo que recibimos, sea que nos tocamos o que nos golpeamos un pie, una rodilla, si nos pellizcan el abdomen, si acarician nuestro brazo o tocamos algo que es muy áspero, lo que sentimos internamente, lo que nuestros órganos sienten, así como las imágenes, los sabores, los sonidos, va a terminar en el tálamo. El único mensaje que no va al tálamo es aquel que se percibe a través del olfato. De resto, todo, lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, lo gustativo, lo interoceptivo, lo propioceptivo, todos los mensajes van a terminar en el tálamo. Porque el tálamo es como una especie de oficina de correo. Allí llegan todas las cartas, allí llegan todos los paquetes, allí llegan todos los mensajes y él se encarga de distribuirlos según le corresponda. Por ejemplo, nuestro instituto tiene un departamento de asistencia al estudiante. Desde el momento que una persona se inscribe, sea en un taller, en un curso, en un diplomado o en un máster, se convierte en uno de nuestros estudiantes. Entonces hay un departamento encargado de darles la asistencia. Todo lo que ellos escriban, todo lo que ellos comuniquen, sea una propuesta, un pago, un reclamo, una sugerencia, una duda, va a ser recibido por la gente de asistencia al estudiante. Esa oficina podemos decir que es el tálamo de nuestro instituto. Cuando ellos reciben el mensaje, entonces se encargan de determinar qué área o qué departamento es el que le debe dar la atención. Desde allí lo pueden enviar a mercadeo, me lo envían a mí como director, lo pasan a control de estudios, administración, a ventas, al equipo técnico, a quien le corresponda. ¿Por qué? Porque al igual que el cerebro, cada oficina, cada departamento tiene una función diferente, una función particular. Si en este momento ahí donde estás ves que hay un incendio, tus ojos están viendo el peligro, la amenaza, entonces ese mensaje lo envía al tálamo. Por su parte el cerebelo comienza a procesar el movimiento para que puedas correr, para que puedas salvar tu vida. Él determina el movimiento y luego se va a encargar de hacer los ajustes necesarios para que haya equilibrio. Pero cuando el cerebelo tiene listo el mensaje, o sea, dice hay que correr, ¿dónde lo envía? Al tálamo. ¿Para qué? Para que el tálamo se encargue de enviarlo a la corteza cerebral que tenga la responsabilidad de hacer que el cuerpo se mueva, que el cuerpo participe en una acción que salve la vida. El tálamo recibe la información que le envió el cerebelo y dice esta va para la corteza motora. A su vez, cuando la corteza motora recibe el mensaje, entonces le dice a las piernas hay que correr, y mientras comienza a correr, el cerebelo es el que se va a encargar de que las piernas corran en equilibrio, se inicia hacia los lados, o sea, es un trabajo en conjunto, pero la central de la operación es el tálamo. Bien, allí en esa estructura es donde va a comenzar todo lo que tiene que ver con la comprensión y la memoria que tu estudiante va a desarrollar del tema de la lección que le has venido compartiendo. El tálamo tiene la información y la va a direccionar al lugar indicado para que se procese y posteriormente se almacene. Pero cuando la información está allí, antes de ir a ser procesada, aquí va a ocurrir algo que es extremadamente importante y muy necesario que todos los profesores lo tengamos presente. Entra en acción la amígdala cerebral, que viene siendo una especie de fiscal evaluador. Ella va a determinar la relevancia emocional del mensaje que tú le estás enviando. Esa información que llegó al tálamo, la amígdala se va a encargar de determinar, a ver, ¿qué es esto? ¿Es una información que me amenaza? ¿Es algo que me va a generar una recompensa? ¿O tal vez es algo novedoso, algo nuevo, algo que nunca he experimentado? La amígdala le va a poner como un sello: amenaza, recompensa, novedad. Ese es un análisis emocional que ocurre en el cerebro mucho antes que se dé el análisis racional. Si es una amenaza, se activa el dolor, lo cual genera estrés neuronal y lleva al estudiante a querer huir o a querer atacar. Atacar a ese estudiante que confronta, que se burla, ese estudiante que sabotea al profesor, que no le permite fluir, que perturba la clase.
De alguna forma él está atacando porque siente que hay una amenaza hacia su vida. Y si no ataca, entonces el estudiante quiere huir del aula. ¿Y cómo se manifiesta ese huir? Sencillamente se ausencia la atención o el estudiante termina convirtiéndose en un número más en la cada vez más creciente deserción escolar. Y probablemente cualquiera de ustedes me dice, pero yo nunca amenazo a mis estudiantes. La cuestión es que para el cerebro una amenaza no es como que te voy a dar un golpe, te voy a castigar, te voy a dar con un palo en la cabeza. El cerebro interpreta como amenaza el aburrimiento. Cuando un profesor no se hace entender, cuando un profesor es muy complejo, muy intenso para explicar las cosas, muy catedrático, muy técnico, y ese cerebro siente que no puede fluir, que no puede conectar, que no puede entender lo que está pasando, lo que le están diciendo. Cuando se expone la rutina, lo monótono, cuando hay agresividad o cuando el profesor tiene advertencias de castigo, que esas serían las amenazas directas. Vas a perder el año, te voy a quitar notas, no vas a hacer esto, no vas a lograr aquello, te voy a quitar, te voy a poner. Bueno, cualquiera de estos escenarios, sea una amenaza de castigo, la rutina, la complejidad, el aburrimiento, todo esto el cerebro lo va a traducir en una palabra, dolor. Y el dolor genera resistencia. Por el contrario, cuando el estudiante está disfrutando el momento, cuando hay una recompensa, se genera placer. Esto hace que se libere dopamina y la dopamina le va a llevar a esa sensación de satisfacción. ¿Sabes qué ocurre cuando te comes un chocolate bien sabroso? Cuando vas a la heladería y te comes un helado así de esos que te gustan bastante, cuando te comes un buen postre o un buen trozo de carne, una ensalada bien sabrosa. Bueno, sea helado, chocolate, ensalada, si eso lo disfrutas, lo que hace tu cerebro simplemente es que libera dopamina. Y cuando se libera este neurotransmisor, tienes esa sensación de bienestar, de plenitud. Sientes que te sacias, que eres feliz con lo que estás comiendo. Me gustaría que piensen por un momento si cuando ustedes fueron a la universidad, cuando fueron al colegio, vivieron momentos de placer o vivieron momentos de dolor. Y quiero leerte en los comentarios, que me digas, bueno, cuando yo fui a la universidad había un profesor que me producía dolor, o recuerdo una bella profesora que me producía placer. Es decir, sus clases eran magistrales, sus clases las disfrutaba, sus clases las comprendía, las entendía. Si tuviese que volver a la universidad o volver al colegio, quisiera estar con esa profesora o con ese profesor. Déjame un comentario y también me gustaría leer, saber si tú hoy que estás en un aula de clase te consideras un profesor dolor o un profesor placer, lo cual es muy importante que nosotros estemos claros porque el dolor genera resistencia, el placer nos lleva a la motivación. Si yo soy un profesor dolor voy a tener resistencia de parte de los estudiantes. Y si soy un profesor placer, ellos se van a motivar, van a estar dispuestos, abiertos a aprender. Cuando el mensaje está en el tálamo, la amígdala está analizando si es dolor o es placer y entonces lo asocia con una emoción, sea ira, alegría, tristeza, miedo, aversión. Esto le va a ayudar a todo el cerebro a entender si lo que está ocurriendo es algo que se debe disfrutar o es algo que se debe rechazar. Vamos a hacer un juego imaginario. Si yo hoy visito tu aula de clase y le digo a tus estudiantes, miren, voy a volver a bautizar a este profesor o a esta profesora y necesito que ustedes me ayuden a escoger el nombre para bautizarle. Entre los nombres que yo le voy a proponer a los estudiantes, ¿cuál creen ustedes que sería el nombre que ellos escogerían para que así te llames de aquí en adelante? ¿Te bautizaríamos como Iracundo o Iracunda? ¿O te llamarían Alegrío o Alegría? No sé, tal vez el nombre propio sería Tristongo o Tristonga. O algo mucho más terrible, tal vez te pueden llamar Aterrador o Aterradora. Y queda una opción, tal vez podrían llamarte Fastidioso o Fastidiosa. ¿Cómo te llamaríamos a partir de hoy? Ahora imagina ese nuevo nombre que te dieron seguido de tu apellido. O sea, por ejemplo, yo sería de hoy en adelante el profesor Alegrío Méndez, o tal vez sería Iracundo Méndez, o tal vez me llamarían Tristongo Méndez. Bueno, ¿con qué emoción te asocian a ti? ¿Con la ira, con la alegría, con la tristeza, con el miedo o con la adversión? ¿Cómo te van a llamar? ¿Iracundo, Alegrío, Tristongo, Aterrador o Fastidioso? Hay algo que quiero que entiendas bien. Tus estudiantes, o mejor dicho, el cerebro, la amígdala cerebral de tus estudiantes, ya te dieron un nombre que está asociado a la emoción que generas en ellos. Si lo que tú estás generando en tus estudiantes no es muy positivo, no es muy agradable, no vas a lograr muy buena comprensión. En consecuencia, no vas a llegar a la neuroadhesión y mucho menos a la resonancia límbica. Y si te preguntas qué es neuroadhesión y qué es resonancia límbica, recuerda que esto lo vamos a estudiar cuando nos encontremos en el diplomado. Ok, entonces como un ligero resumen para cerrar este encuentro, la información que tú transmites, como es buena, como tiene buen contenido emocional, entonces logra seducir a los filtros atencionales, logra pasar y llegar al tálamo.
El tálamo lo recibe para enviarlo a las cortezas, donde se va a procesar en 3 niveles diferentes para poder llegar a la comprensión. Pero antes de llegar a la corteza, va a tener un sello de dolor o placer. Y es allí donde tu clase se vuelve emocionalmente aceptable o rechazable. Ten presente siempre que la emoción fluye mucho antes de que el cerebro entre en modo lógica, en modo razonamiento. Por ello es importante que trabajemos menos con la razón, con el intelecto y le demos un poco más de atención al tipo de emociones que generamos en nuestros estudiantes.